Buenas tardes. Esta es la reunión semanal del Movimiento de la Rouge. Mi nombre es Denis Small y hoy es el viernes 10 de junio. Y puedo informarles que ya hay indicaciones bastante firmes de que las sanciones sí están surtiendo efecto contra Europa y en contra de las naciones del sur, no tanto contra Rusia y contra China. En la última videoconferencia de Helga Sepp-LaRouche con el coronel Black y Ray McGovern, el general Tricarico y el doctor Denetze de Francia, ella el 26 de mayo hizo la pregunta de los $64,000, 64 millones de dólares, y es que, dado el hecho de que hay una clara rebelión mundial en contra del mundo unipolar, en contra del desplome económico, en contra del peligro de guerra, y hay claras expresiones de rebelión en diferentes partes del mundo, en contra de estas rebeliones que se ven de diferentes maneras en los países de Asia o del sudeste asiático, cosa que también tuvo su expresión en la disque cumbre de las Américas. Tiene una expresión más clara, más definida y programática en Rusia, China, India y países que están viendo cómo forjan una alternativa al sistema actual. Pero dadas estas indicaciones de este tipo de rebelión, la gran pregunta estratégica fundamental es si existen posibilidades o no de que Estados Unidos se sume a ese proyecto no polar, no ni unipolar ni tampoco multipolar, sino no polar, es decir, una orientación donde los principios de estadismo y de economía del Tratado de Westfalia se restablecen a nivel mundial, es decir, un orden basado en lo que Lyndon LaRouche siempre llamaba el puente terrestre mundial, cosa que se ve iniciada en gran medida por lo que está haciendo China con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y esa pregunta estratégica tan importante del papel de Estados Unidos en lo que está emergiendo como una alternativa al sistema caduco en bancarrota, genocida, belicista, es la pregunta estratégica central y es en cierto sentido el centro de la discusión o del planteamiento que se va a hablar en la conferencia del Instituto Schiller el próximo 18 y 19 de junio para hablar del tema de por qué una reorganización por bancarrota del sistema actual es la única manera de verdaderamente garantizar la paz. Dicho de otra manera, que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Ahora, entre los elementos importantes que quiero informarles esta semana sobre el tema de estos movimientos estratégicos, además de la expansión continua de las visitas la entrevista que el Instituto Schiller y EIR le hicieron al coronel Richard Black de Estados Unidos, donde él denuncia de la manera más categórica que uno se pueda imaginar la dirección, en la dirección de una guerra termonuclear, de la política de Estados Unidos, tanto de los gobiernos anteriores como el actual, tanto republicanos como demócratas. Ese video ya tiene más de 3/4 millones de visitas. La gran mayoría de la versión en inglés, mucho más también en portugués, español, italiano, francés, alemán, con subtítulos en esos idiomas. Y esto nos indica que hay un movimiento subterráneo, pero subterráneo porque no lo informan los medios, pero muy importante, incluso en el medio militar estadounidense. Y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. El enemigo lo está tomando en cuenta. Hay denuncias constantes por parte del Centro de Desinformación o Combate a la Desinformación de Ucrania, que más bien debería ser el Centro a Favor de la Desinformación de Ucrania, que es una creación de la OTAN, donde han estado atacando en repetidas ocasiones al Instituto Schiller, a Helga LaRouche
y a otros que están proponiendo una alternativa a la política actual. Entonces, lo de Black es muy interesante. Sin embargo, la noticia más importante sobre este tema de la pregunta de los 64 es lo que ha pasado con la campaña electoral de Diane Sawyer, la candidata larouchista independiente para senadora por el estado de Nueva York en Estados Unidos, donde siendo independiente y siendo larouchista, para lograr estar en la boleta electoral, tuvo que cumplir con los requerimientos imposibles, casi imposibles, de conseguir catalogar y entregar más de 45,000 firmas de votantes registrados en el estado de Nueva York para cumplir los requisitos para estar en la boleta. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Estos niveles de requerimientos se establecieron con la idea de garantizar que nadie fuera de los candidatos de los partidos establecidos o nadie que no tuviera un bolsillo lleno de muchos dólares o Bitcoin pudiera llegar a estar en la boleta. Sin embargo, pues no contaron con LaRouche porque hicimos lo que nadie más puede hacer. Nadie más lo hizo en Nueva York, nadie más francamente en el país lo podría hacer, que en menos de 4 o 5 semanas logramos conseguir y entregar mucho más de 45,000 firmas válidas, si nosotros las confirmamos todas por su validez, para que no nos pudieran echar. Nadie disputó eso, no hay nadie que esté diciendo que no lo logramos. Entonces, Diane va a estar en la boleta para las elecciones de noviembre como candidata por el partido LaRouche, le pusieron. No tenemos un partido como tal, pero ella es larouchista, y la primera cosa que siempre responde cuando le preguntan, bueno, Diane, ¿cuáles son tus, qué cualidades tienes? ¿Cuáles son tus cualificaciones para poder ser senadora? Dice, bueno, trabajé con Lyndon LaRouche por 35 o 40 años. Eso es número uno. Entiendo lo que LaRouche planteó como solución económica. Y la segunda capacidad que tiene es que no solamente es música clásica, sino que además ha creado un coro de voluntarios en Manhattan, en Nueva York, que está presentando música clásica constantemente, a pesar de todo lo que es la pandemia de COVID. Entonces, esto es algo muy importante porque esto fue algo casi imposible. Lo hicimos como nadie lo puede hacer, reclutando gente que está a favor, que aportó tiempo, sangre, sudor y nada de dólares, porque no les pudimos pagar nada. Pero calculamos que en un periodo de 4 o 5 semanas se requirieron más de 7,000 horas hombre por semana para lograr las firmas para que Diane estuviera en la boleta. Y lo está. Esto quiere decir que en el marco electoral político estadounidense hay una voz con la política de LaRouche. Y Nueva York obviamente es un estado muy importante y su contrincante es una figura nefasta. El senador Chuck Schumer ha estado 40 años en el Congreso y luego el Senado. Es el senador de Wall Street, como muchos de ustedes saben, promotor de la legalización de las drogas. Nunca ha conocido una sola guerra que no le ha encantado. Entonces, esto va a ser muy importante estratégicamente. Ahora, ¿cuál es el marco estratégico de todo esto? Bueno, se acordarán que la semana pasada les comentaba que hasta Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, estaba diciendo en entrevistas de televisión que estábamos ante un huracán financiero internacional. Entonces, esta semana no ha sido Jamie Dimon, sino alguien quizás hasta más significativo, porque es un tal Jeremy Wire, que es el presidente de una compañía que se llama Trafigura. Y yo no lo conocía, supongo que pocos de ustedes también saben de esta compañía Trafigura, pero resulta que es la principal compañía, la número uno en compraventa de metales a nivel internacional. Es decir, definen el mercado de los metales. Y número 2 en compraventa
de petróleo. Entonces, son muy importantes. Lo que dijo Wire de Trafigura es lo siguiente. Lo que tenemos es una situación crítica. Realmente que tenemos un problema para estos próximos 6 meses. Una vez que llegue la inflación a estados parabólicos, de parábolas, dijo, una vez que ocurra eso, los mercados se pueden mover y pueden caer dramáticamente en cualquier momento. Dijo que era casi seguro que los precios del petróleo iban a llegar a $150 por barril. Hoy están nada más en 120. Y dijo que si vemos precios muy altos de energéticos por un periodo de tiempo largo o sostenido, lo que vamos a ver es una destrucción de la demanda. Es decir, nadie va a poder comprar. Destrucción de la demanda. Y eso sí que va a crear una situación problemática, dijo, porque bajo esas condiciones no puede haber crecimiento global. Bueno, traduciéndolo del habla de los mercados, lo que está diciendo este señor de Trafigura, Jeremy Wire, es que esto está en una situación explosiva, totalmente explosiva. Llámese huracán, llámese parábola de la inflación. Una curva parabólica, como algunos de ustedes saben, quiere decir un aumento exponencial, no simplemente aritmética, sino exponencial. Entonces, eso es verdad, eso es lo que estamos enfrentando. Los precios al consumidor en Estados Unidos en el mes de mayo aumentaron el 8.6%. Ese es el nivel más alto desde 1981, es decir, desde 41 años. Los precios de los energéticos aumentaron en 34%, de los alimentos en 10%. Es decir, en Estados Unidos, al igual que en los países del tercer mundo y también Europa, que andan peor que Estados Unidos, la gente ya no puede vivir. No se puede vivir sin energéticos y sin alimentos. Ya estamos en eso. No nos debe sorprender, por tanto, que, por ejemplo, hay una situación donde todo el mundo le está tratando de echar la culpa a Putin y a Rusia, pero lo que ha dicho Putin sobre este tema ha sido muy claro. Y lo dijo 3 veces esta semana, 3 veces que yo conozca, quizás más. 3 veces dijo, no se hagan, la culpa está en la definición de políticas de Occidente que crearon este problema. Ellos son los responsables. El 3 de junio le dijo al canal de TV ruso Rosilla 1, y estos son citas textuales, la oferta monetaria de Estados Unidos creció en 5.9 billones de dólares en menos de 2 años, es decir, la emisión cuantitativa, desde febrero del 2020 hasta fines del 2021, una productividad sin precedentes de las máquinas para imprimir dinero. La oferta total de efectivo creció en un 38.6%. Por lo tanto, dijo Putin, fue un error cometido por las autoridades de las finanzas y la economía de Estados Unidos. No tiene nada que ver con las acciones de Rusia en Ucrania, no tiene ninguna relación. Y no se quedó en eso, donde hizo declaraciones que todo el mundo va a reconocer que es muy parecido a lo que la Rusia ha estado diciendo por años y el Instituto Schiller sobre el papel de la emisión cuantitativa en agravar la burbuja especulativa, sino que también Putin lanzó todo el trato verde, es decir, todo el asunto de la desindustrialización por razones del cambio climático, y dijo Putin que la inversión en energía solar y eólica no ha sido una buena idea. Dijo, estas fuentes, y está la cita, no pueden, con estas fuentes no pueden producirse en la cantidad necesaria, con la calidad requerida y a precios aceptables. Al mismo tiempo, las autoridades internacionales empezaron a menospreciar la importancia de los tipos de energía convencionales, sobre todo los hidrocarburos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, una escasez de inversiones en el sector energético mundial y la consiguiente o consecuente subida de precios.
Entonces, esto también mucha gente va a reconocer que es un tema que hemos insistido nosotros en contra de todos los argumentos verdes por décadas, argumentando en contra de esta orientación anti-desarrollo, anti-energética. Bueno, eso son dos de los comentarios, no, uno de los comentarios de Putin. Segundo, dijo en un mensaje de bienvenida a el próximo Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se va a realizar, es el 25 aniversario de estas reuniones anuales, se realiza siempre en San Petersburgo, va a ser el 15 al 18 de junio, es decir, esta semana que viene ya. Y en la carta introductoria dijo Putin lo siguiente, les dio la bienvenida a todos y dijo, estos son momentos muy difíciles para toda la comunidad internacional. Dijo, se cometieron errores por parte de los países de Occidente en política económica a lo largo de muchos años y por las sanciones ilegítimas, y esto ha conducido a una ola de inflación global. Ha destruido cadenas de suministro mundial y también ha logrado un aumento grave en la pobreza y en el aumento de las escaseces de alimentos. Sin embargo, como se sabe, junto con estos desafíos, existen nuevas posibilidades que han emergido. Es por esto que la consigna del foro es nuevas oportunidades en un mundo nuevo. Eso nos parece muy pertinente, dijo. Y luego, hablando de Rusia, dijo, bueno, somos un buen lugar para invertir porque estamos estableciendo un sistema financiero eficiente e independiente. Estamos alentando el desarrollo y las inversiones en tecnologías nuevas y también para fortalecer el sector financiero. Y estamos aumentando la proporción de comercio que se realiza en monedas nacionales. Y dijo que es fundamental introducir nuevos modelos de integración fuertes, como es el caso de la Unión Económica Euroasiática. Y tuvo una discusión parecida en una reunión del gabinete ruso de economía, la parte económica, donde él evaluó qué es lo que está pasando con el sector productivo de Rusia. No hay triunfalismo de parte de Putin. No es una persona que está diciendo, estamos muy bien, no nos pueden hacer nada, nosotros somos los buenazos. No, no, no. Es una evaluación muy sobria. Él dice, en general nos ha ido bien, la dinámica del sector de producción ha sido bueno, hemos aumentado 3,9% en los primeros 4 meses del 2022. Sin embargo, tenemos una contracción significativa que tenemos que resolver en manufacturas de automóviles y en refinerías de petróleo. Dijo, el sector del acero también es problemático. Sin embargo, el sector agropecuario y de construcción son muy fuertes y esto es esencial, es la espina dorsal, dijo, de la economía, empleando a millones y millones de personas. Estamos mejorando el nivel de vida de la población. Dijo, el nivel de desempleo está bajo en 4%, la inflación se ha estabilizado en 17,4%, que es muy alto, es un problema, pero no se ha estabilizado en eso. Y dijo que aumentaron el salario mínimo y las pensiones el 1 de junio, aumentos del 10%. Dijo también que las condiciones en los mercados financieros están estables, etcétera, etcétera. Entonces, también es interesante tomar nota de que el comercio entre el rublo y el yuan en lo que daba del año ha aumentado en más de 1000%. Claro, era un nivel bajo antes, pero ahora sí está cobrando vuelo eso, un aumento del 1000%. China anda en exactamente lo mismo y más. Tuvieron una reunión de lo que se llama el C+C5, que es la reunión de China con los países del centro de Asia. Están aumentando el comercio en monedas. Ya decidieron que van a iniciar la construcción del ferrocarril que va de Xinjiang en China, pasando por Kirguistán y Uzbekistán. Eso en contra de todas las sanciones prometidas en contra de China
empezando, si mal no recuerdo, el 21 de junio de este año por parte de Estados Unidos. En fin, las sanciones están produciendo un efecto demoledor en Europa, en los países del sur y también en Estados Unidos, pero no tanto en Rusia y en China. Y quienes dicen que eso es simplemente un error y que le salió el tiro por la culata, en parte eso es cierto, pero yo diría que la intención de la política de la City de Londres y de Wall Street es también eso, es la desindustrialización de los países del sector del transatlántico y del sur y la despoblación, lograr lo que no pudieron lograr plenamente con COP26, la política malthusiana de desindustrialización y de población. Los efectos ya se están viendo. Polonia, el gobierno acaba de autorizar que, como suspendieron la compra de carbón de Rusia, ya no tienen energéticos en Polonia y por lo tanto están autorizando que la gente vaya a los bosques a buscar leña y ramas caídos de los árboles para los requerimientos de energía. Y para garantizar que este regreso a las tecnologías del medioevo, porque eso es lo que es, que son lo que recomienda para todo el mundo, pero que tienen que ser tomadas de manera sustentable y con respeto a la naturaleza, la gente que hace eso primero se tiene que entrenar, tienen que calificarse para poder ir a los bosques a recoger ramas para usar eso como leña para combustibles. Si no fuera tan horrible, sería una pésima broma pesada. La situación de los alimentos a nivel mundial también es terrible, es tremendo. La FAO y las Naciones Unidas publicaron informes esta semana de que hay una caída en la producción de alimentos a nivel mundial por primera vez en 4 años. Hay varios países que están en condiciones de alarma a nivel mundial. Perú está incluido en esos países ahora señalados. Es decir, es una situación de próxima inanición si no cambiamos esta situación. En cuanto a el peligro de la guerra, bueno, la crisis no se ha resuelto, el peligro de guerra aumenta y aumenta y aumenta. El vicedirector general de las Naciones Unidas, un francés de nombre Camille Grand, lo que dijo es que sí, es muy posible que Suecia y Finlandia coloquen armas nucleares dentro de sus propios países, a pesar de que Rusia ya dijo claramente de que si ponen armas nucleares de la OTAN en Ucrania, eso es un casus belli. ¿Qué es lo que va a significar poner eso en el caso de Finlandia, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia? Pero no, las autoridades de la ONU dicen, claro que sí, nos reservamos ese derecho. Dice, yo no creo que sea necesario en la situación actual darle garantías a Rusia respecto a la postura militar que tenemos en la región. Cada nación está en plena libertad en el ámbito nuclear para utilizar, para colocar o no colocar armas nucleares en su territorio. Así es que allá ellos. Entonces eso está bastante claro. Y por supuesto, está el envío de estos lanzacohetes avanzados por parte de Estados Unidos, que si se llegan a colocar en Ucrania, en la frontera con Rusia, pueden atacar hasta 70, 80 kilómetros dentro del territorio ruso. Esto significa 2 cosas. Número 1, como ya lo dijeron las autoridades rusas, si esto ocurre, van a haber represalias en contra de los centros de decisión sobre esos ataques. Es decir, no nada más en contra de los emplazamientos de los lanzacohetes HIMARS, sino donde se tomó esa decisión. Eso claramente quiere decir quién y quién sabe dónde más, pero ya denunciaron que van a hacer eso. Y segundo, dijo Lavrov, bueno, si hacen eso, quiere decir simplemente que vamos a tener que seguir con la guerra para empujar a las fuerzas de Kiev otros 70 kilómetros desde la frontera para que no nos puedan atacar. Entonces, es una política para que se
extienda y se expanda la guerra que intencionalmente están buscando las autoridades de la OTAN y de Estados Unidos. Ahora, yo les mencionaba la rebelión que está habiendo. Del lado francés, el presidente Macron dijo que tenemos que negociar y que no podemos tratar de humillar a Rusia, que Rusia va a seguir existiendo después de esta guerra y después de las negociaciones. Dijo Macron, me opongo a todo lo que hicieron, pero no podemos tratar de humillarlos. Ahora, eso le costó políticamente a Macron, medio mundo lo atacó por ser simpatizante de Putin y no sé qué tanto, pero es muy interesante que el primer ministro portugués se fue a Francia, se reunió con él y dijo básicamente lo mismo. Nada de humillar a Rusia. Eso no es una buena manera de negociar. Luego están los comentarios del canciller de la India, el doctor Subramanian Jaishankar, que estuvo en Eslovaquia y en una conferencia de prensa le hicieron una serie de preguntas bien agresivas sobre, bueno, pero India al no atacar a Rusia está justificando lo que están haciendo en Ucrania. ¿Y qué pasa con la relación India-China, etcétera, etcétera? Y Jaishankar fue contundente. Dijo, no creo que sea necesario que India se una a cualquier eje, a ningún eje. India tiene el derecho a tomar sus propias decisiones que serán un equilibrio entre sus valores y sus intereses. Dijo, no me considero en la orilla o marginado solo porque no esté de acuerdo con usted, le dijo al periodista. Significa que estoy en mi terreno. Y luego dijo, yo, en representación de India, soy una quinta parte de la población mundial. Soy hoy en día la quinta o sexta economía del mundo. Me siento con la autoridad de tener mi propia opinión. Tengo derecho a sopesar mis propios intereses y tomar mis propias decisiones. Entonces, usted, señor, váyase al diablo, le dijo. Y claro, es un mensaje no muy cifrado a las autoridades de Washington y de Londres y demás. Ahora, esa actitud de China es muy importante, no solo porque es China, porque refleja lo que en realidad es una orientación que tiene décadas de existencia, medio siglo más, que es la orientación de los no alineados. Esto es muy importante porque también tiene que ver con lo que pasó en la Cumbre de las Américas. Ahora, hay varios aspectos importantes de la Cumbre de las Américas en mi opinión. Primero, que fue un gran insulto a todos los países del continente. Fue insultante en la lista de invitados. Fue una manera de simplemente declarar, nosotros en Washington decidimos quién es el gobierno representativo de un país y quién no. No pudieron llegar a invitar a Guaidó para representar a ¿qué? La República Independiente de Miami. Pero no invitaron, como todos saben, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Ahora, no creo yo que la presencia de ellos hubiera significado mucho en cuanto a la discusión ahí, pero lo que es importante es que fue un insulto y se rechazó en general. Lo otro importante es que la agenda misma de la discusión fue insultante. La agenda de la discusión de la reunión de la cumbre, según lo que anunció la Casa Blanca, resumido, número uno, fortalecer las instituciones económicas regionales. ¿Cuáles? El Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles instituciones económicas? Es decir, respaldar la política económica existente. Y con eso dijeron, vamos a aumentar las cuantiosas inversiones financieras del sector privado. Muchas gracias. Más especulación. Eso punto número uno. Número dos, vamos a asegurar que se establezcan cadenas de suministro más flexibles. Bueno, como intérprete yo les puedo decir lo que quiere decir eso. Todo el mundo tiene que romper con China. Nada con China. No lo podemos incluir. Número tres, vamos a garantizar innovación y cooperación en los temas de educación, salud, todo financiado por el Banco de Desarrollo Interamericano. Claro, no hay inversión en salud, no hay inversión en COVID, no hay inversión en nada de eso, es simplemente, son palabras.
Y número 4, promover la tecnología atrasada de energía limpia, es decir, toda la política de despoblación, del nuevo reseteo, del nuevo trato, y garantizar que tengamos comercio más sustentable e incluyente, es decir, tratados de libre comercio que benefician nada más a Wall Street. Entonces, la agenda fue insultante, la lista de invitados insultantes. Es divertido que solamente 23 de 34 países iberoamericanos asistieron, los jefes de Estado, como rápidamente hicieron sumas y restas los medios de China, como Xinhua, dijeron, bueno, 21 países de Iberoamérica ya forman parte de la Franja y la Ruta, y solamente 23 fueron a la reunión, entonces no andamos tan mal. El discurso de Biden, bueno, tenemos un presidente chocho, y eso es ser muy, muy, muy gentil con las cosas que expuso. Lo que dijo Fernández fue importante en este sentido. Claro, habló de la exclusión, el problema de las sanciones, muy bueno que exigió la salida de Almagro, de la OEA, excelente, bueno también que habló de la integración y que se tienen que producir alimentos y energía, aunque no dio ningún elemento de contenido sobre lo que se tiene que hacer en ese sentido, fue simplemente una declaración breve. Pero para mí lo más importante de lo que dijo, no ha sido señalado mucho en los medios, pero es que dijo que tenemos que negociar una solución con Ucrania y Rusia y no pueden ser condiciones humillantes para Rusia. El uso de la frase humillante por parte de Fernández, que tiene una relación con Macron, es importante, no porque es la solución al problema. La solución pasa porque lo que nosotros hemos dicho, una reorganización por bancarrota, pero indica que hay ese tipo de coordinación internacional para plantear otra salida, otra alternativa. El mejor discurso de la reunión de la Cumbre de las Américas, de los que he visto o los que me han informado mis compañeros que los han leído, fue el del presidente de Guyana. Y no nos debe sorprender si tenemos en mente la historia de los no alineados. Lo que dijo el presidente Irfan Ali fue lo siguiente. Dijo, sí, claro, tenemos un problema del cambio climático, todo eso, pero no podemos abordar los temas del cambio climático a no ser que abordemos primero las necesidades y requerimientos fundamentales de seres humanos. No podemos ni hablar de cambio climático si tenemos gente que padece hambre, gente que no tiene acceso a agua limpia, gente que no tiene acceso a salarios y ganancias aceptables, no tienen otra alternativa sino buscar cómo sobreviven. Dijo, según la UNICEF, 1 de cada 3 personas en el planeta no tienen acceso a agua potable. ¿Por qué no tienen acceso? Porque no hay acceso al desarrollo en todo el tercer mundo. 3.000 millones de personas no tienen acceso básico a lo más fundamental de condiciones sanitarias imperativas para la salud pública. 4.2 mil millones de personas, 4.200 millones de personas no tienen acceso a condiciones sanitarias adecuadas y 20% de la población mundial no tiene vivienda adecuada, etcétera, etcétera. Y dijo, tenemos que resolver esta situación. No podemos vivir en un mundo de una realidad falsa. No pasa a plantear una solución, pero es una denuncia más que aceptable del problema real. Y esto es fundamental, porque uno de los temas que vamos a retomar en la discusión del Instituto Chile, el 18 y el 19, es todo el asunto de los principios de Bandung, que fue donde se formó en los 50 el movimiento de los no alineados. Y los 10 principios que se establecieron ahí, muy coherentes con la orientación de la paz, el desarrollo, ese nuevo nombre de la paz, muy consistente con la idea de los BRICS y de la franja y la ruta,
muy consistente con una visión más avanzada, pero consistente con lo que la RUF plantea. Y la historia de los no alineados de Iberoamérica es un tema importante que estas generaciones actuales tienen que estudiar y entender. Y es interesante que el primer país, bueno, primero los no alineados se establecieron con África y Asia, sin la participación de Iberoamérica. El primer país iberoamericano que se sumó fue Cuba en 1961. Después entraron 3 países en los 1970s, 70, 71. Ojo, esto es muy importante. Perú, Guyana y Jamaica. Entonces hay una historia de estos países, eso está ahí, eso está latente. Y solamente después, en los 80s, entraron otros países, Colombia y otros. Argentina, Brasil y México nunca se unieron por razones diferentes. En el caso de México fue básicamente porque México, la política exterior mexicana es tan no alineada que no querían formar parte ni de un grupo que se llamara los no alineados. Pero la política exterior de México en ese periodo, en los 80s con López Portillo, fue exactamente coherente con los no alineados. Pero esta tradición forma parte de lo que podemos movilizar como parte de una solución estratégica internacional para garantizar que se logre una reorganización por bancarrota del sistema caduco actual, para así garantizar el fin de no solamente esta guerra, sino de todas las guerras.